lo vamos a dejar para después. Charlamos sobre el trabajo de costos. Así que eso, o antes del recreo, después del recreo, cuando haya más gente, lo charlamos. Sí, lo que necesito es, digamos, por una serie de cuestiones ajenas a todos ustedes y a mí, feriados, interrupción de clase y demás, estamos súper atrasados con el programa, así que necesito meterle pata. Así que nada, hoy continuamos con el programa. Nos quedan, a ver, ya les digo porque lo tenía acá, esta clase y 3 más y ya tenemos el próximo examen y una clase después de recuperatorio y se acabó el cuatrimestre. Entonces estamos muy justos con el tiempo. Ya estamos viendo, digamos, hoy empezamos a ver el tema principal de la materia. Serán tres clases más o menos que vamos a ver la parte de programación de la producción. Después nos queda una de Lean y Six Sigma que eventualmente podremos continuar porque eran originariamente 2 clases, podremos seguir después del examen, pero digamos, ya estamos en la recta final, así que vamos a seguir con la clase. Después charlamos sobre los trabajos, digamos, cambié la estrategia y vamos a hablar un poco de eso, pero ahora sí necesito que le metamos pata con la clase. Lo otro que también estoy cambiando es que habrán notado, todavía no tienen los apuntes de esta clase. Lo más probable es que este fin de semana, con suerte, suba apuntes, pero los apuntes van a ser distintos. O sea, los apuntes van a ser, nada, como notas recordatorias de lo que vimos en clase. O sea, no va a haber un apunte súper completo como estaba haciendo antes, que ustedes podían agarrar el apunte, leer absolutamente todo. La idea es que estén más atentos en clase, que estén más participativos, que vayan tomando nota. Entonces los apuntes van a ser como más escuetos, más condensados, para obligarlos un poco a participar, a que anoten, a que pregunten, a que, digamos, tengan toda la información, pero justamente eso, me parece que los apuntes tan terminados, el apunte que se puede leer y entender sin venir a clase, termina jugando en contra. Entonces, estoy cambiando eso, por eso todavía no lo subí, porque estoy rehaciendo todos los apuntes. Supongo que este fin de semana, o espero este fin de semana, poder subir los apuntes ya de esta clase, la que viene y la próxima, ¿sí? Y ya con eso, digamos, después quedaría lo de Lean, que ahí lo veremos. Pero la idea con esto es, nada, presten atención, tomen nota, digamos, estén atentos, pregunten, vuelvan a ver sus apuntes, pregunten en la clase que viene. Sí, lo que tiene este módulo que ya empezamos, digamos, pero que continúa, tiene un poquito más de matemática, digamos. Esta clase no, pero la clase que viene vamos a trabajar con fórmulas, son fórmulas muy simples, es una cosa muy básica lo que vamos a hacer, y la clase siguiente vamos a tener algo también más con fórmulas, tampoco nada complejo, no vamos a trabajar ni con integrales, ni, digamos, fórmulas básicas de despeje de X, sumas, restas, multiplicaciones. No hay mucho más, no es que va a ser una cosa compleja, ni vamos a usar estadística. Digamos, vamos a ver algunas cosas que si las aplican van a tener que usar matemática, pero simplemente las vamos a ver por arriba. Vamos a contar cuáles son las funciones o cómo se calculan, pero nada más. Simplemente, nada, sepan que va a haber algo de matemática mucho más liviano que lo que vimos en costos, ¿sí? Y después de la clase próxima les voy a estar subiendo ejercicios para que vayan practicando y se vayan poniendo al día y estén más cancheros con los ejercicios, porque seguramente, digamos, estos ejercicios van a entrar en el examen final. Bien, ¿están todos viendo mi pantalla? Sí, profe, se ve la imagen de la facultad. Dale,
Genial. Bueno, que la tendría que cambiar ya porque esta es la otra sede. Bueno, ustedes todavía no están listas la sede, pero bueno. Bueno, a ver, nosotros hasta ahora vinimos hablando y vinimos viendo, o sea, vimos cómo se estructuraba dentro de una empresa los distintos planes desde la dirección hacia abajo, o sea, hacia los mandos, hasta hacia la gerencia, hacia ventas, hacia los mandos medios, digamos. Y ahora nos estamos metiendo o nos vamos a meter en lo que es la producción de planta. Es decir, cómo armar programas, ¿sí? O planes de fabricación. Lo que vamos a ver es la teoría y lo genérico. No nos vamos a poner a hacer planes exactamente, sino que vamos a trabajar con, digamos, los planes en general suelen ser bastante más complejos, los planes de producción. Nosotros vamos a trabajar con un artículo, vamos a trabajar con programar un artículo. No vamos a hacer cosas mucho más complejas, porque además, digamos, la programación de planta no solo requiere la programación de distintos artículos, sino que hay compatibilidades, hay artículos que no se pueden hacer después de otros y demás. Digamos, hay algunas cuestiones que después en algún momento vamos a nombrar, pero digamos, nos vamos a meter ya en lo básico, en tener una idea, en tener una noción en cómo se trabaja y cómo se arma un plan de producción, cómo se calcula en base al plan de ventas. Lo otro que vamos a ver, hoy vamos a ver, digamos, además de ver algunos conceptos que tienen que ver con la manufactura y los planes de producción, vamos a ver distintas formas o distintas estrategias de fabricar. Vamos a ver hoy cuatro grandes grupos, que es básicamente en lo que se divide casi todas las industrias. Y la clase que viene vamos a empezar a trabajar con uno de esos grupos en armar distintos planes de fabricación. Todo esto que vamos a empezar a ver, digamos, ahora que vamos a empezar a ver esto, digamos, van a empezar a entender a su vez por qué algunas exigencias de el trabajo anterior, digamos, por qué el programa anterior, digamos, en el trabajo anterior tenían que hacer algo de fabricación, algo de manufactura. ¿Por qué? Porque empiezan a entender conceptos que vamos a estar viendo acá. Empiezan, digamos, va a cerrar mucho más lo que hicieron en el trabajo, digamos, de fabricar un producto, saber con cuántos empleados, saber con qué máquinas, saber qué tiempos y demás. Ahora lo van a empezar a entender un poco más cuando empecemos a ver estas cuestiones, digamos. Ahí es como que termina de cerrar lo que empezamos a ver. Por eso, digamos, es que el programa de costos tenía como, el trabajo de costos tenía como obligado armar una parte productiva. ¿Por qué? Porque era una forma de ir metiéndolos, de ir empezando a conocer lo que es un proceso productivo, y ahora nos vamos a meter un poco más de lleno en el proceso productivo, entonces van a poder entender mucho más algunas cosas del trabajo que podían parecer teóricas, ahora, digamos, les van a terminar de cerrar. El otro punto importante es, digamos, lo vamos a ver de una manera simple, de una manera didáctica, de una manera entendible. No hace falta, bajo ningún punto de vista, porque esto, digamos, pasa bastante seguido, que quien no esté trabajando en logística no va a poder entender esto. Sí, lo va a poder entender perfectamente, va a poder entender cómo se trabaja, y si no entiende, obviamente, como siempre, puede hacer todas las preguntas que necesite, pero no lo vamos a ver a un nivel para que ustedes, digamos, después de estas 3 clases salgan planificadores. La idea es que tengan una idea de cómo se estructura, ¿sí? Un plan de fabricación, cómo se arma, qué cosas se tienen en cuenta, cómo se trabaja, las distintas estrategias, digamos, hay distintas formas de armar estos planes. Entonces, la idea es ver esto, de ver de una manera simple, muy reducida, digamos, cuando ustedes hacían, por ejemplo, los trabajos, ustedes trabajaban con, por ejemplo, todo lo que fabricaba se vendía.
Eso muchas veces en la realidad no pasa. Acá era un trabajo, era la primera vez que se metían con ese tema. Obviamente trabajábamos con eso, trabajábamos con que la gente no va a faltar, con que no iban a tener ningún problema de materia prima y demás. O sea, trabajábamos como con ideales. Bueno, algo parecido, mucho menos, vamos a empezar a trabajar esta vez, ¿sí? Como siempre, digamos, yo voy a ir contándoles cosas, les voy dando información. Cuando alguien no entiende, me para, me pregunta, ¿sí? Ahora vamos a ver una serie de cosas no muy complicadas y al final, digamos, de esta primera parte de la clase, vamos a hacer un juego como para entender un poco más y jugar con lo que vamos a ver ahora. Así que cuando veamos los sistemas de producción o las estrategias de producción, principal atención porque después hacemos un juego con respecto a eso. Bien, vamos a hablar de manufactura. Los sistemas de manufactura son los distintos procesos de transformación y producción de un material o materia Recording is on. mediante la utilización de herramientas, maquinarias, energía y trabajo. El término manufactura es de origen latino, magnus significa mano y factus quiere decir hecho. O sea, manufactura vendría a ser, o originariamente era hecho a mano, porque antiguamente se hacía todo a mano. A medida que la humanidad fue avanzando y fue progresando, bueno, aparecieron herramientas, máquinas, energía, digamos, distintas cosas que ayudaron a transformar eso que estaba en bruto o estaba separado en algo mucho más complejo, en ese producto hecho a mano. Y obviamente se fue trasladando el término, por más de que hoy la mayoría de las cosas, o haya muy pocas cosas que se hagan a mano, cada vez más es el avance de la maquinaria en la fabricación, bueno, se sigue usando el término manufactura. Los sistemas de manufactura son fundamentales para la fabricación de productos o piezas de manera eficiente y con calidad. A través de la manufactura se generan bienes que satisfacen las distintas demandas existentes en el mercado. ¿Qué características tiene la manufactura en general? Siempre vamos a hablar de generalidades. Puede haber casos muy puntuales, pero en general precisa de materia prima, ya que es la base de todo proceso industrial. O sea, necesitamos una base, algo para transformar. Una materia prima, un material, lo que fuese. Pertenece al sector secundario por ser la actividad que transforma la materia prima en bienes económicos. Esto, nada, tómelo con pinzas porque no es una división de lo que es industria primaria, industria secundaria y demás. Parte del objetivo de cubrir una necesidad, puesto que la elaboración de bienes tiene como finalidad satisfacer a un determinado mercado. Acá viene un punto importante, digamos, hoy en la industria nadie fabrica nada que no tenga un cliente o que estima que tenga un cliente. O sea, las cosas se producen porque se entiende o se tiene la certeza de que se va a vender. Si no se va a vender, nadie lo hace. Eventualmente alguien puede hacer, digamos, las cosas que uno podría hacer per se y no para vender, aunque también se hacen para vender, podrían ser obras de arte, pero digamos, lo que se hace como manufactura, o sea, lo que se hace como producto, la finalidad es que alguien lo compre. Conlleva un coste, dado que emplea diversos recursos, como la adquisición de materia prima, remuneración de mano de obra, mantenimiento de maquinaria y utilización de tecnología. Bien, este punto ustedes ya lo tienen más claro por el trabajo. Digamos, cuando sacábamos el costo de ese producto, de la fabricación de ese producto, tenía un costo que tenía que ver con la mano de obra, con la materia prima, con la maquinaria, etcétera, etcétera. Lead time es el tiempo de entrega. Lead time es el tiempo requerido para completar un proceso, según lo que dice APIX. Existe también un delivery lead time que se define como el tiempo que va desde la recepción del pedido del cliente hasta que el producto o servicio se encuentra entregado en las condiciones requeridas. Ojo con el término lead time, ¿sí? Porque lead time es tiempo de entrega. Entonces, hay muchos lead time o tiempos de entrega dentro de todo lo que tiene que ver con la logística. El delivery lead time, que es el que vamos a ver ahora, es
el tiempo de entrega hacia el cliente. Pero también hay otros lead time que tienen que ver con el tiempo de fabricación, tienen que ver con el tiempo en que un fabricante entrega el producto al cliente, digamos. Existen distintas, digamos, usos de la palabra de lead time, entonces cuidado cuando escuchen lead time. Si bien siempre están hablando de tiempos de entrega, hay que tener claro de qué tiempo de entrega se refiere, porque en un mismo proceso puede haber distintos lead time. O sea, en el proceso de fabricación tenemos un lead time que tiene que ver con el tiempo de entrega desde que el proveedor recibe la orden hasta que lo envía. También puede ser el lead time desde que el proveedor lo envía y llega a la fábrica. Después tenemos un lead time de fabricación o un tiempo de fabricación, por ejemplo. Después podemos tener un lead time, un delivery lead time, que es el tiempo de entrega hacia el cliente. Entonces, dentro del mismo proceso tenemos, y la palabra lead time se usa cada vez más, o digamos la sigla o la frase lead time, pero siempre que la usemos tengamos claro a qué tiempo específico se refiere. Tipos de proceso de manufactura. Existen 4 sistemas básicos de programar la fabricación que dependen del producto, del volumen de fabricación y variación, tiempos de entrega y ciclo de vida del producto, así como la personalización del mismo. Ahora lo que vamos a ver, digamos, son estos 4 tipos de sistemas básicos de programar o de pensar la fabricación. No hay una regla, ¿sí? No hay algo matemático que diga, si vos tenés este producto, tenés que fabricar de esta manera. Va a depender de una cantidad de variables e inclusive puedo tener mix de formas de esta estrategia dentro de un mismo proceso, dentro de una misma fabricación. Digamos, es lo mismo que cuando veíamos cómo estructurar los costos. Es la forma o la manera que a esa fábrica, a esa empresa, le resulta cómoda, le sirve, ¿sí? Lo que vamos a ver son 4 clasificaciones básicas. Obviamente vamos a poder encontrar tal vez algún tipo de fabricación que sea un poco de una y un poco de otra, o un mix de 2, o dentro de una misma fábrica se usen más de un sistema. Esto sí, lo que vamos a hacer es tener claro los 4 sistemas como 4 categorías básicas. Después, en la realidad, digamos como todo, a ver, yo podría decirles que podemos clasificar, no sé, la gente en, no sé, asiático, europeo, americano, no sé, y africano, ¿sí? Ahora, dentro de esas 4 categorías hay un montón de mezclas, ¿sí? De razas. Hay mulatos, hay mestizos, hay indoamericanos, hay indoeuropeos, digamos, hay una serie de mix. Lo que vamos a ver es como las categorías madre. Después, digamos, cada fábrica lo va adaptando a lo que le es más útil, a lo que le sirve, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos push y pull, ¿sí? Y habíamos visto que en push fabricábamos y se enviaba, digamos, había una planificación centralizada y después se enviaba a los distintos centros de distribución y demás. Bien, el método de fabricación push por excelencia es make to stock, ¿sí? ¿Por qué los pongo en inglés? Porque es como se suele usar en casi todas las empresas, ¿sí? Se suele hablar de make to stock, ¿sí? Las siglas es MTS, esto también lo van a ver bastante por siglas, y quiere decir fabricar para stock. No significa más que eso, o sea, fabrico para tener en stock. Es la traducción literal de lo que significa make to stock. Es una técnica de programación de la producción basada en la planificación de la demanda. Los productos finales se fabrican para cumplir con los pedidos esperados en el próximo periodo de producción. Esta estrategia de producción tiene como objetivo hacer coincidir la producción y el inventario de su empresa con las previsiones de las demandas de los clientes. Sin embargo, esto puede ser complicado, ya que el más mínimo error de cálculo puede significar escasez o exceso de inventario. El método de fabricación
contra existencias o contra stock es un sistema de empuje-push de productos de fabricación para la demanda prevista. Es decir, ¿qué hacemos en Make to Stock? Bueno, nosotros veníamos de una predicción de ventas. Bueno, fabricamos en base a esa predicción de ventas. Tenemos el producto fabricado antes de que el cliente lo pida. Y cuando el cliente lo pide, lo único que hacemos es enviárselo. ¿Sí? O sea, la parte de manufactura, la parte de ensamble, la parte de guardarlo en un depósito, en inventario, son anteriores a recibir una orden de compra. Lo único que hago cuando recibo la orden de compra es enviarlo, o sea, mandárselo al cliente. Dentro de esta estrategia podemos encontrar productos de consumo masivo, electrodomésticos, etc. Es decir, aquellos productos que el cliente no puede esperar el tiempo de fabricación. ¿Sí? Cuando el cliente lo pide, se lo envío. O el cliente final necesita que ya está en stock, ¿sí? Cuando lo voy a comprar. Por ejemplo, en los supermercados. Pero inclusive dentro de los supermercados, cuando le compran a las distintas empresas, lo que hace el supermercado es enviarle una orden de compra, por ejemplo, no sé, a la fábrica de gaseosas, y la fábrica de gaseosas ya tiene la gaseosa y directamente se la envía al supermercado. Lo mismo pasa, no sé, con la empresa láctea, con un montón de empresas. O sea, el producto está fabricado, cuando le llega la orden de compra, se envía. ¿En qué se basan para armar esa fabricación? Bueno, en las previsiones o en las predicciones de venta. Entonces, si las predicciones son malas, es decir, no son exactas o no se asemejan a la realidad, puede que me quede con stock, me quede con producto o me falte producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no produje menos de lo que debía producir. Hablamos también dentro de este sistema, por ejemplo, la ropa. La ropa se produce primero y después se va distribuyendo por los distintos depósitos y locales por temporada, pero la ropa ya está fabricada, se fabrica una temporada antes y se envía, ¿sí? Entonces, este es otro sistema de make to stock. Acá empezamos con el primero. Hasta acá, ¿se va entendiendo? ¿Se entiende qué es el make to stock, el delivery lead time, que solo incluye la expedición? ¿Les queda claro este concepto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, lo que vamos a ver no es muy complejo, pero me interesa que lo entiendan perfectamente. El segundo es ATO, Assemble to Order, ¿sí? Ensamblar por pedido. Es una técnica de producción en la que los productos que solicitan los clientes se fabrican rápidamente y se pueden personalizar hasta cierto punto. Por lo general requieren que las partes básicas del producto ya estén fabricadas, pero aún no ensambladas. Una vez que se recibe el pedido, las piezas se ensamblan y el producto final se envía al cliente. Entonces, dentro de esta estrategia podemos encontrar productos como computadoras, autos, estampados de remeras, por ejemplo. Es decir, la fábrica que estampa remeras ya tiene las remeras armadas. Cuando le piden el logo de la empresa o lo que fuese, lo estampa y lo envía. Yo les había contado, habíamos hablado de Dell, la fábrica de computadoras, que uno podía armar su propia computadora por internet, mezclando algunas cosas, no demasiado, pero podía elegir, no sé, el color, el tipo de pantalla, el tipo de procesador, algunas cuestiones más. Enviaba digamos, cargaba su pedido, lo pagaba y automáticamente él lo fabricaba. O sea, lo que hacía era ensamblar los distintos discos duros, con los monitores, con los teclados, con lo que fuese, y en una semana, en 15 días, le llegaba a uno por courier a su propia casa. Entonces lo que tenía era producto preensamblado, lo terminaba de ensamblar y lo enviaba. Muchas veces con los autos pasa lo mismo, digamos. La fábrica ensambla en general autos, digamos, son pocas las fábricas que, entre comillas, fabrican. En general lo que hacen es tener un montón de proveedores
que le arman los asientos, le arman los mazos de cable, le arman, no sé, las distintas partes, y la fábrica, digamos, lo que va haciendo en general es ensamblando, pintando y demás. Digamos, hay pocas cosas que se hacen en las fábricas. En general, por ejemplo, los motores se hacen en otras fábricas, salvo alguna fábrica muy puntual que haga sus propios motores, y después lo que suele hacer las fábricas es, digamos, el chasis, la parte de chapa, todo el ensamblado de puertas, capot, baúl y toda la carrocería. Y después es pintado, digamos, proceso de protección de la chapa, pintado, y es montar los asientos, montar las ruedas, montar los ejes, montar la suspensión, montar todo el tablero, digamos, el resto de los componentes del motor y sacar el auto. Por eso, digamos, hoy una fábrica puede fabricar un auto creo que está en 20, 22 horas, una fábrica estándar. Las que son robotizadas tal vez tardan un poco menos, o seguramente tarden un poco menos. Pero bueno, ahora en el ejemplo pasado, digamos, a partir de recibir la orden de compra, se hacía el proceso de expedición. Ahora, digamos, al recibir la orden de compra, ya tengo preproducto en inventario, lo junto y lo ensamblo y lo envío. Vamos a la que sigue, Make to Order, MTO, hacer a pedido. La fabricación a pedido se relaciona con un ambiente de producción donde el bien o el servicio se realiza después de recibir la orden del cliente. El producto final es usualmente una combinación de componentes estándar y los componentes diseñados para el cliente, combinados para lograr requerimientos específicos. También es usado frecuentemente el término armado o montaje, assemble to order, para referirse a las órdenes de clientes que arriban para gatillar la fabricación de productos terminados en base a opciones o accesorios. Como verán, digamos, empezamos con productos masivos o de consumo masivo que no se podían personalizar, y ahora cada vez más vamos a un grado de personalización mayor, ¿sí? Podemos ir, estamos con, digamos, ya una parte donde le podemos poner ya mucha más personalización. Dentro de esta estrategia podemos encontrar aviones o yates. Cuando decimos aviones o yates, nos referimos a ciertos aviones, digamos, entre comillas, de línea, no sé, por decir un Airbus 380 o tipos de yates más estándar que vienen con determinado nivel de personalización, ¿sí? No estamos hablando de fabricar un avión exclusivo para tal trabajo o un portacontenedores que ya es un diseño distinto. Entonces, ahora el delivery lead time depende de recibir la orden de compra, empiezo a fabricar, ensamblo y envío, ¿sí? Esto es el make to order, ¿sí? Que así como hablábamos de que make to stock era prácticamente push, ahora estamos hablando de que esto es pull, digamos, fabrico a partir de recibir la orden de compra. Si no recibo la orden de compra, no fabrico, o sea, no tengo inventario si no recibí la orden de compra para fabricar. Y vamos al último, que es ETO, Engineer to Order, ingeniería a pedido. Es un ambiente de producción donde los productos son fabricados de acuerdo a especificaciones y diseños de ingeniería únicos de los clientes. Implica una personalización significativa y o compra de nuevos materiales. Cada orden del cliente resulta en un único conjunto de números de partes, listas de materiales y rutas de procesos de fabricación y servicio. Es decir, digamos, acá, digamos, en el ejemplo anterior, yo tenía por lo menos las materias primas, ¿sí?, para fabricar. Acá ni siquiera tengo la materia prima. ¿Por qué? Porque no sé qué me van a encargar. No sé qué es lo que me van a pedir. Porque lo que yo hago es exclusivamente a pedido y es un producto para determinada finalidad y probablemente no lo vuelva a hacer. Entonces, podemos hablar de ingeniería, obra civil, por ejemplo, hacer puentes, hacer un túnel, hacer una carretera,
por ejemplo, motores eléctricos diésel especiales, productos de gran tamaño, digamos, no sé, yo trabajaba en una fábrica, por ejemplo, que hacíamos válvulas de gran tamaño para gasoductos y oleoductos, y cada válvula, digamos, era única, se hacía por única vez porque era exclusivamente para ese oleoducto, o tal vez ese oleoducto iba a tener 3 válvulas iguales, entonces se hacían 3 válvulas, pero eran específicas para ese gasoducto o oleoducto, no servían para otro. ¿Por qué? Porque tenían características específicas para esa obra. Entonces, lo que hacía la fábrica era, una vez que recibía los planos o las especificaciones de diseño, digamos, había un departamento de ingeniería que, digamos, terminaban de diseñar, hacían los ajustes finales y hacían todos los planos y demás, y nos pasaban a los compradores productos exclusivos que teníamos que comprar. Obviamente había productos que podían ser comunes, determinados bulones, determinadas cosas, pero, digamos, el cuerpo, digamos, las partes principales se mandaban a hacer exclusivamente para eso, y los plazos de entrega eran 6 meses, 8 meses o más. Había algunos trabajos que llevaban un año y medio, porque había que mandar a fundir piezas, o sea, que había que hacer matrices, fundir. Normalmente, si la pieza era muy grande o requería, digamos, más de 1 o 2, no se fundía acá, porque la fundición más grande muchas veces quedaba chica, entonces se fundía en China y se traía en barco. Entonces, bueno, tenía todo un proceso hasta que se enviaba al cliente, ¿sí? Este es el nivel de personalización más grande, pero es el que menos me permite hacer en cantidad, ¿sí? Hago cosas únicas. Hasta acá, dudas, conceptos, preguntas. ¿Cómo estamos con eso? ¿Se entendieron los 4? Profe, Sí. ¿podría decir más o menos un ejemplo de este? En cierto sentido, ¿iniciaría desde la parte de expedición, después pasaría a inventario, ensamble y manufactura, o sería al revés? Me confundí No. ahí. No, acá, en este caso, por ejemplo, empieza con el diseño. Del diseño se compra la materia prima y ahí va a manufactura. De manufactura va a ensamble, de ensamble va a inventario, y lo último es expedición, que es enviárselo al cliente o montarlo donde haya que montarlo. Entonces, iniciaría el lead time, iniciaría desde el diseño. Exactamente. Terminaría Sí, con la expedición al cliente. exactamente. Es antes de la manufactura, inclusive. Claro, y sería como un avance estos 4 en orden, sería desde un push hasta un pull 100%, digamos. Exactamente. Sí. Ah, ok, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Sí, profe, a ver, Sí. podríamos hacer un breve, ¿cómo es? Un resumen. El primero Sí. dijo que hablaba de estoquearse, de los que trabajan para hacer stock. Sí, a ver, ¿Sí? frena ahí, que es el slide que sigue. Acá los tenemos a los 4 juntos. Ah, ¿Sí? bueno, ok, me Entonces, adelanté, perdón. ahí estamos. No, porque no sabías que venía esto, me parece perfecto. Entonces, primero hablamos de make to stock, hacer por stock. Cuando recibo la orden de compra, envío, ¿sí? Es el tiempo de entrega más corto, ¿sí? O sea, me mandan la orden de compra, yo ya tengo el producto fabricado y lo envío. ¿Qué características tiene make to stock? Que yo fabriqué en base a mi predicción de ventas. Entonces, yo tengo mi producto fabricado en base a lo que me dijo ventas. Ni más ni menos. Yo fabriqué eso. Cuando me llega la orden de compra, envío. Si ventas fue muy conservador o si salen pedidos adicionales, difícilmente los pueda fabricar. Hay veces que sí, hay veces que no. Si no se vende, me quedo con stock. Ese era el primero, fabrico para stock. Y acá entra todo lo que es consumo masivo. ¿Por qué? Y porque tiene que estar en el supermercado antes de que llegue el cliente, antes de que lo pida. No solo, digamos, consumo masivo, lo que tiene que ir a un supermercado, sino también dijimos, por ejemplo, la ropa, ¿sí? Que va una temporada adelantada, entonces me llega desde donde esté fabricando, Centroamérica, México, Latinoamérica o China, y digamos, a medida que los locales van pidiendo,
les voy enviando, pero yo la ropa ya la tengo, ya la importé, ya la tengo acá, ¿sí? Ese es el caso de Made to Stock. Después íbamos a Assemble to Order, es decir, yo tengo partes de producto ensambladas y cuando me llega la orden del cliente, ¿sí? Lo que hago es ensamblar según lo que me pide el cliente, con lo cual puedo dar un grado de personalización. Antes no podía porque yo no sé quién es mi cliente, yo no conozco. Digamos, cuando me lo pide el cliente, yo mando el producto que tengo. En cambio, en este caso sí lo puedo personalizar. Tengo cierto grado de personalización, no mucho. Entonces, yo ensamblo partes y lo envío. El tiempo de entrega es un poco mayor, pero es un poco menor a que lo tenga que fabricar, digamos, mandarlo a depósito y sacarlo. El que le sigue, ¿sí? O el otro, es make to order. Es decir, yo tengo la materia prima, no es que tengo partes como tenía antes, tengo la materia prima, pero no fabrico nada hasta que no me llega la orden de compra. Cuando me llega la orden de compra, recién me pongo a fabricar. Obviamente tengo que tratar de que mi manufactura, ensamble y expedición sea eficiente, sea rápida para que ese lead time no sea muy, muy largo. La ventaja de esto es que puedo personalizar un poco más el producto, porque yo no lo fabriqué. Entonces, si mi cliente, no sé, supongamos, yo fabrico remeras, me dice, mira, quiero las remeras con manga 3/4. Vos siempre las hacés manga larga, ahora las quiero 3/4. Bueno, las puedo hacer tranquilamente porque todavía no las hice. Entonces, desde ahí, sí, podría hacer eso. ¿Por qué? Le puedo meter modificaciones que me pide el cliente porque tengo tela, pero todavía no hice las remeras. Sí, ¿hay alguien que quiera hablar? ¿No? Bien, sigo. Y el último es engineer to order, es decir, no estoy esperando la orden de compra, sino que necesito el diseño, necesito el plano, necesito saber qué es lo que necesitas que fabrique. Y se usa para fabricaciones muy especiales. Necesitamos un motor para tal central hidroeléctrica, obras de ingeniería civil, necesitamos hacer, no sé, determinados transformadores para determinado edificio puntual o para determinado hotel o para determinado desarrollo, pero son cosas puntuales que se hacen o se desarrollan para un uso específico, sirven exclusivamente o tienen características para eso. Por eso necesito primero el diseño. Ahí podríamos meter, por ejemplo, aviones especiales, podríamos poner, por ejemplo, los portacontenedores, digamos que sobre todo los mega portacontenedores, no hay dos iguales, cada uno tiene determinadas características que quien diseñó ese barco le puso para que sea más eficiente en el proceso para el cual se diseñó que va a funcionar ese barco, ¿sí? Acá están, digamos, los 4 tipos. Como verán, a medida que voy personalizando más, por un lado, cada vez puedo hacer menos repeticiones y tengo mucho más tiempo de entrega. Hacer un producto desde el diseño hasta la expedición implica diseñar partes, buscar componentes, hacer pruebas, hacer ciertos desarrollos. En general eso dura bastante, dura mucho. Depende, digamos, del grado de dificultad o de innovación que me estén pidiendo fabricar. En Make to Order yo fabrico mis productos, los que fabrico habitualmente, y eventualmente le puedo poner algún tipo de... le puedo hacer algún tipo de cambio que requiera el cliente, ¿sí? A ver, les voy a poner, digamos, algunos ejemplos. Nosotros, por ejemplo, teníamos, cuando yo trabajaba en la fábrica de adhesivos, ¿sí? Combinábamos varios métodos de fabricación, ¿sí? No teníamos uno exclusivo, sino que teníamos una combinación de varios. ¿Por qué? Porque la fábrica atendía a grandes clientes y tenía, digamos, hacía diversas cosas. Una de las cosas que hacía era diseñar algún adhesivo específico
para una necesidad específica de un cliente. ¿Sí? Aparecía un cliente y decía, por ejemplo, necesito etiquetas para pegar en productos, ¿sí? Alimenticios que tienen que soportar tanto frío. ¿Sí? Entonces se buscaba y se intentaba o se hacían pruebas hasta generar ese adhesivo. Obviamente, en el caso de esta empresa, digamos, si el adhesivo funcionaba y iba todo bien, obviamente se le iban a ofrecer a otras empresas del grupo, pero bueno, digamos, esto, pero había diseños puntuales para determinados proyectos de determinadas empresas. ¿Sí? Esto se hacía bastante. O había un cliente, a ver, hubo un caso, por ejemplo, en Estados Unidos, la empresa quería trabajar con PepsiCo. Y no había forma, no había forma, no había forma. PepsiCo necesitaba adhesivos para, en los envases de papas fritas, son 4 o 5 capas muy, muy finitas laminadas con adhesivo en el medio que las pegan. Una de aluminio, una de plástico, digamos, la presentación y demás. En un momento PepsiCo saca un envase ecológico, ¿sí? Un envase súper reciclable de papas fritas para innovar en el mercado. Y si bien logran hacer ese tipo de envase, el problema que tenía que al cambiar determinados materiales, el envase hacía muchísimo, muchísimo ruido. Entonces, cada vez que sacabas una papa frita, se enteraba todo el mundo, con lo cual empezó a funcionarle en contra, porque no se podía comer papas fritas en los cines, no podías, en lugares donde se requería silencio o había cierto clima, no podías ni sacar el paquete por el ruido que hacía, y de pronto tenían una publicidad inversa muy grande porque todo el mundo se burlaba del paquete que hacía ruido. Entonces, ¿qué hizo la compañía? Buscar un adhesivo para que pudiera usar con los componentes nuevos y que amortiguara el tema del sonido, por ejemplo. Y fue un diseño que se hizo exclusivo para Pepsi y se ganó la cuenta de Pepsi porque lo lograron. ¿Sí? Le redujeron bastante el sonido y Pepsi pudo relanzar su paquete ecológico con muchísimo menos ruido o un ruido muy parecido al del envase tradicional. Después tenían make to order, o sea, teníamos cuentas que nos mandaban órdenes de compras semestrales, por ejemplo, y decían, bueno, para el primer mes necesito tanto adhesivo, para el segundo tanto, para el tercer tanto. Muchas de esas órdenes, que eran productos, entre comillas, de línea, por ejemplo, algunas empresas decían, mira, yo te voy a comprar este adhesivo que es para pegar pañales, pero en mi caso, por ejemplo, estoy sacando la línea de pañales rosas. Entonces quiero que en vez de que el adhesivo sea transparente, que el adhesivo sea rosa. Y tengo mi línea campeones que necesito que el adhesivo sea celeste. Y otra empresa decía, mira, el adhesivo en los pañales es un hilo milimétrico, no se ve, de hecho, cuando se está aplicando. Entonces, lo que hacen muchas empresas, porque de repente se tapa una boquilla y no te das cuenta hasta que está muy avanzada la producción y perdiste mucha producción porque se produce a velocidades impresionantes. Entonces, ¿qué se le pone? Un producto químico que se llama trazador UV, que hace que el adhesivo siga siendo transparente, pero si lo iluminas con un tubo fluorescente, una luz ultravioleta, ves el adhesivo. Entonces, muchas empresas tienen arriba de los picos donde sale el adhesivo, luces ultravioletas, entonces te pedían el mismo adhesivo que el otro había pedido transparente, otro había pedido rosa y otro había pedido celeste, este lo pedía con un trazador UV. Entonces, desde ahí, ¿sí?, se podía personalizar el mismo adhesivo para determinados clientes. Después en el Assemble to Order, por ejemplo, la empresa fabricaba la base, ¿sí?, de plasticola. Entonces, ¿qué hacía? Hacía una base blanca, ¿sí?, en grandes cantidades, y eso después lo mandaba a colorear y poner brillos y poner en envases. Entonces tenía un preproducto que en realidad lo que hacía, y lo hacía con varios adhesivos más, tener productos en estadios intermedios, y según cómo lo combinaba, iba sacando o un producto u otro. Tenías o plasticola blanca, o plasticola de color, o plasticola con brillos, y lo mismo hacía con otros adhesivos. Tenías una base que si le agregabas, no sé, el producto A, se hacía el adhesivo J. Si le agregabas
la base C se hacía el adhesivo Z. Entonces, también hacía eso. Y por último, lo que hacía también la empresa, si bien el grueso de la fabricación era make to order, o sea, fabricar bajo órdenes, de pronto, por ejemplo, la fábrica trabajaba con lotes de 6.500 kilos, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? De repente recibía órdenes de compra por 5.000 kilos. Entonces no podía fabricar menos de 6.500. Entonces, ¿qué hacía? En determinados productos, por ejemplo, que solían venderse muy bien, fabricaba 6.500, 5.000 make to order y 1.500 quedaban make to stock. Quedaban en el depósito esperando que algún cliente lo pidiera y se lo enviara. Entonces, por más de que no había una orden de compra, quedaba producto en stock que salía cuando se recibía una orden de compra de un cliente tal vez no tan grande que necesitaba esa cantidad. Bien, hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Se entendió? Hablé un montón. ¿Les quedó claro? Profe, yo ahí te envié una pregunta por chat. A ver, espere que no estoy viendo el chat. Bien. Consulta. Un mueble a medida. ¿Sería make to order o engineer to order? Bien, buena pregunta. Depende. A ver, si vos vas a una mueblería donde el mueble no está en stock y le pedís un mueble, ¿sí? No sé, una mesa, por ejemplo, le decís, o vas a una mueblería y tiene la mesa, hace la mesa en blanco y vos decís, yo la quiero en color marfil o la quiero en negro, ¿sí? Y te lo hacen, eso sería un make to order. Ahora, si vos vas, ¿sí? Que no creo que sea una fábrica de muebles, pero tal vez tendrías que ir a una carpintería y le decís, yo quiero una mesa, ¿sí? Que sea así, y le das un diseño, le das una idea y te pones a trabajar con la gente de la carpintería en que haga una mesa exclusiva para tu living. Ese sería engineer to order, porque te van a hacer una mesa exclusiva para vos, con las características que vos quieras, con la madera que vos quieras, con las patas que vos quieras, con el tamaño que vos quieras. Eso, ahí sería la diferencia, ¿sí? Si yo voy a un producto de línea y le pido un cambio, sería un make to order, ¿sí? O un producto que no está fabricado todavía y yo pido que lo fabriquen, también sería un make to order. Ahora, si yo quiero un diseño particular, bueno, es otra cosa, ¿sí? A ver, si vos vas a, por ejemplo, no sé, a una casa de ropa y te haces hacer un vestido, un traje, lo que sea, a tu medida, ¿sí? Con tus medidas exactamente, eso sería un engineer to order. Ahora, si la fábrica, no sé, no tiene más remeras y vos le pedís remeras o tenía, no sé, las remeras las hacían en amarillo y vos la pedís en verde, eso sería un make to order. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Bien. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? ¿Se entendió todo? ¿Está claro? ¿Sí? No los escucho. Sí. Los escucho no muy convencidos. Bien, ya que entendieron todo, ¿sí? Vamos a volver. Y, digamos, esto es lo que, digamos, no estuvimos hablando. Cuando hago make to stock, es un proceso continuo, es un proceso, entre comillas, imparable. Generalmente. Profe, se te escucha mal. ¿Cómo? Se escucha mal. ¿Sí? Opa. ¿Todo el mundo me escucha mal? No, ahí está. No, Era un micrófono. No, lo escucho bien, profe. Yo lo escucho perfecto. Bien, entonces, en make to stock tengo un producto de fabricación continuo, ¿sí? Estoy fabricando continuamente lo mismo. Tengo mucho volumen, pero si ven en la columna de personalización es muy bajo. Después tengo assemble to order, ¿sí? Que son productos de línea, mucha cantidad del mismo ítem. Después tengo make to order, que puede ser múltiples unidades producidas en lotes, ¿sí? En determinadas cantidades, ¿sí? En batch,
o lo que se llama un shop, ¿sí? O sea, en taller, voy a un taller y le digo, haceme 2000 bulones, entonces me hacen esos 2000 bulones y al mes siguiente me vuelven a hacer otros 2000 y después tengo ítem únicos como es esto. Es decir, muy poca cantidad de volumen, pero mucha personalización. Bien, como dijeron que entendieron, vamos a jugar un jueguito, ¿sí? Esto, a ver, es relativo, ¿sí? Quiero que me digan de cada uno de los ítems, y acá los quiero escuchar a todos, no quiero, ¿sí?, que hablen siempre, porque siempre pasa que son los mismos tres que dicen. ¿Qué les parecería si, vamos a empezar con la parte de cocina? Nosotros tenemos catering, viandas, un restaurante y comida envasada. Entonces, por ejemplo, la comida envasada, esa comida que viene en cajas en el supermercado, ¿cuál de los 4 sistemas les parece que es? ¿Es Make to Stock? ¿Es Make to Order? ¿Es Engineer to Order? Me interesa que me digan cuál piensan que es y por qué. ¿Cuál, profe? ¿La comida envasada? La comida envasada que se vende en un supermercado, por ejemplo. Make to Para Stock. mí es Ato. ¿Es esto Engineer to Order? ¿Por qué? Make to stock, profe, es algo continuo. Claro, es algo que tiene que estar en stock. Bien. Siempre se hace. O sea, para ustedes es Make to Stock porque, digamos, siempre ya está hecho cuando llega el cliente, por ejemplo. Los sanguchitos de miga que están en la estación de servicio, envasados. Están. Sí. Bien, bien, buen ejemplo. Bien. ¿Están todos de acuerdo o hay alguien que diga no? Están en todos lados. Bien. Vamos a un restaurante. Para mí es relativo. A ver, ¿por qué? Porque ponele que vos comida envasada, sí, obviamente si vas a una cadena de supermercados gigantes ya la van a tener hecha, pero si ponele vos vas a un restaurante o a un cosa más chico, ponele que te pedís una ensalada, eso tiene la materia prima, ponele cortada, y vos te pedís la ensalada que tenga, no sé, lechuga, tomate, zanahoria. Otro se pide que tenga lechuga, tomate, zanahoria y huevo, no sé. Okay, no, pero yo lo que me refería a comida envasada era, por eso lo aclaré, esas cajas de... Está hecha la ensalada, ponele. No, está bien. Envasada al vacío. La caja de, por ejemplo, arroz, sí, 4 quesos que están en el supermercado. A eso me refiero con comida envasada. Está. Entonces sí, es Make to Order. Es como de lo que te ofrece, o sea, el producto está ahí, nada más. No escuché lo último, ¿me repetís? Que está el producto en stock, es lo que te venden. Lo que te ofrece. Exactamente. Bien, vamos a un restaurante. ¿Qué sería un restaurante? Make to order. ¿Por Make qué? to order. ¿Por qué? Porque la orden la pedís vos, depende de la comida que uno quiera comer. Es lo que vos elegís en base al menú. Para mí es Ensemble to Order. ¿Por qué? Porque ya debe tener, ponerle sellado el churrasco, y cuando le piso un churrasco ya lo tiene medio precocido. Bien, me gusta esa respuesta. Alguien, a ver, tenemos un Ensemble to Order y tenemos un Make to Order. A ver, tenemos ya 2 teams. Para mí es Make to Order porque vos tenés todos los ingredientes que vienen a ser nuestro inventario. Sí. Y vos tenés poco para personalizar, porque vos no le podés decir al del restaurante, quiero que mi milanesa esté tal, ponerle un tomate arriba con un huevo frito que flote. No, ellos te dicen, tengo milanesa a caballo. Y entonces te lo hacen así, de esa manera. Bien, para vos por eso es un ¿De qué restaurante? Claro, para mí ¿De qué restaurante? No, está bien, hablemos un restaurante estándar de barrio, no nos vayamos a un restaurante 5 estrellas. También podemos tomar el ejemplo que dio recién la compañera. No sé, hay alguien que por ahí algo no le gusta o es alérgico y pide por favor que se lo quiten al menú que por ahí ya está preparado. Bien, buen argumento también. ¿Y entonces qué le pongo? ¿Make to order o ensemble to order? Yo me quedo con Make to Order. ¿Make to Order? Sí. Bien, en realidad no. Digamos, y explico por qué. Digamos, en realidad es un Ensemble to Order.
si bien se fabrica la comida cuando uno la pide, a ver, si uno va a comer, por ejemplo, un puchero o si uno va a comer una tira de vacío, no empiezan a cocinar la tira de vacío cuando ustedes la piden, porque si no comerían dentro de 1 hora y media. Lo que tienen es lo que había dicho la compañera, o sea, tienen precocida la comida, tienen prearmada. Si uno pide pastas, la salsa normalmente ya está hecha. Lo que hacen es hervir la pasta, calentar la salsa y la juntan. ¿Por qué? Porque piensen que además no es solo lo que pido yo. Tal vez voy a una mesa con 10 personas donde tengo pastas, tengo carne, tengo milanesa, tengo... Entonces, hay mucha comida dentro de los restaurantes que está preparada. Digamos, en las parrillas se ve muy bien que tienen al costado de la parrilla el vacío o el asado a medio cocinar, y cuando uno pide un vacío, le cortan una porción y lo terminan de cocinar. ¿Por qué? Porque no dan los tiempos de cocción, porque si no uno tardaría demasiado tiempo. Entonces, los restaurantes, no en todos los platos, pero en la mayoría, tienen armados todos los pasos intermedios. Entonces, cuando vos le pedís una milanesa a caballo, te fríen la milanesa, le ponen el tuco, le ponen el queso, lo gratinan y te lo mandan. Pero la milanesa ya estaba. Digamos, cuando alguien pide una milanesa, directamente frían esa milanesa, por ejemplo. Entonces, tengo el preproducto milanesa que lo voy ensamblando con lo que me vayan pidiendo, pero la milanesa ya está empanada, ya está lista. No se ponen a armar la milanesa, ¿sí? Por esto, para mí, igual estamos hablando, chicos, es muy subjetivo esto, ¿no? No hay respuestas que estén del todo mal o del todo bien. Es un ensemble to order, sí, por eso. Sí. Es como en McDonald's, onda, si querés tu hamburguesa sin pepinillo, no le pones el pepinillo y ya está, ¿no? Claro, pero digamos, McDonald's tiene hecho ya el pan, digamos, lo único que hace es cocinar la hamburguesa, el resto le pone cosas y ya está. Digamos, el resto ya está listo, o sea, inclusive la verdura ya está cortada, no se ponen a cortar verduras, ya está todo listo. En un restaurante, digamos, uno no lo ve esto, pero la mayoría de la comida está en un paso intermedio. No toda, obviamente, porque hay comida que es mucho más rápida, digamos, un risotto es muy difícil de mantener a punto intermedio, pero hay otra que requiere, sobre todo los platos que requieren cocciones muy, muy largas, eso está a mitad. O los que van a tener combinaciones varias, como puede ser las milanesas, por ejemplo. Tardan, no sé, 5 minutos al horno o freírse y después es gratinarlo un poco, pero no mucho más. Entonces, desde ahí yo estaría más de acuerdo que es un engineer to order. Es cierto que si tal vez pedís una ensalada solamente, te la corten en el momento y ahí sí sea un make to order. Tal vez sí. Entonces, ahí sería otra cuestión dependiendo del plato. Pero en general, lo que suele pasar en los restaurantes es esto. Hay preplatos, digamos, listos para ahorrar tiempo. Bien, vamos a las viandas, pero cuando me refiero a viandas, no me refiero a las viandas que se compran en las dietéticas, por ejemplo, sino a estos emprendimientos que hay por los barrios o por Instagram, donde hay gente que hace viandas y uno, ¿sí? Le puede pedir, ¿sí? Dentro de lo que fabrican, ¿sí? Las viandas que uno quiere, ¿sí? Viandas para dieta, viandas para deportistas, lo que fuese. ¿Qué les parece que puede ser? Make to order. ¿Por qué? Porque usted lo está diciendo, dentro de lo que ofrecen, uno es lo que le solicita. Bien, me gusta esa respuesta. ¿Alguien no está de acuerdo con eso? ¿Tiene otra idea? ¿No? Depende, o no puede ser engineer to order también. ¿Y cómo sería en engineer to order? ¿Por qué? Y depende cómo lo quiere también, porque ponele que catering busca... No, viandas estamos, no catering todavía. Claro, las viandas que las hacen, ¿no? Y le pide algo dietético y dependiendo de la característica que lo quiere el cliente, buscaría la materia prima y se lo realizaría. O sea... Yo creo que sería enseñar tu orden, ponerle si el cliente es celíaco.
A ver, dentro de lo que son las viandas, me parece que, digamos, están como ciertos rubros. Que Claro, hacen tendría light, programas para hace viandas light y punto. celíacos, A ver, sé que hay diabéticos. grados de personalización, o sea, te los pueden hacer sin sal o te pueden hacer sin tomate, pero también, a ver, en un made to order también puede pasar esto. Sí. ¿Por qué? ¿Cuándo sería make to order y cuándo sería engineer to order la vianda? Made to order es cuando vos ya lo pedís con tiempo. Tal día o tal hora que necesito tal comida, ¿no? Y el otro es como que sería diferente. No me acuerdo cómo es. ¿El engineer to order? Claro. ¿Y cómo sería el engineer to order? Porque, a ver, no me queda claro asociado con el tiempo de entrega. ¿Cómo Y sería? claro, y si yo le pido ponerle fideo con tuco, pero con boloñesa, no, con salsa blanca. Depende de lo que yo quiero. Y si quiero sal o sin sal. Sí, pero digamos, para mí en los dos casos sería, podría ser un make to order, digamos, dentro de las viandas que hace, vos le podés pedir sin sal o que te cambie una salsa y no habría mucho problema. Yo creo que sería un... Sí, habla. A ver, también podría ser un ensamble, porque te digo, bueno, tengo la vianda, ¿qué querés? Y te pongo esto, y elegís vos de algo que yo ya tengo preparado. En ese caso podría ser algo así. A ver, vamos a hacerlo distinto. Pensemos, viandas y un catering. ¿Qué sería cada uno? Piénsenlo en conjunto. Si a las viandas me dicen que es un make to order, el catering sería un engineer to order y viceversa. No pueden ser los dos lo mismo. Piensen en las viandas y piensen en una empresa de catering que hace catering para empresas. Para mí, el ingenier, que uno tiene que esperar el tiempo de entrega, es el que vos decís, yo quiero un asado para 120 personas para un cumpleaños. Entonces, vos el asado no llegaste y te sentaste a comer asado, tenés que esperar que se cocine. En cambio, el catering también ya viene prehecho. Uno cocina el pan, el otro corta el fiambre y después van ensamblando. Será más magnitud, pero son elementos que ya se tienen. En cambio, el asado, por ahí, el asado que vas a hacer para una cantidad tarda más tiempo. Ok, a ver, que sea engineer o to order o make to order no depende tanto del tiempo. Podés tener engineer to order que tal vez es más rápido que un make to order. ¿Sí? O sea, en eso podés tener, digamos, no te guíes por el tiempo. Pensá, digamos, en los conceptos, cuándo sería make to order y qué se necesita para que sea un make to order y cuánto sería para un engineer to order. Profe, el catering, ponerle que es una confitería, digamos, ¿no? Que suministra sándwiches y eso. Sería más... Claro, a ver, no. Piensen en catering, en empresa de catering, no una confitería que te vende las masas que ellos hacen o los sándwiches que ellos hacen, sino una empresa, sí, como, no sé, puede ser, por poner un ejemplo, no sé, la de Mar Botana o la de los Petersen, donde, digamos, yo tengo mi empresa, tengo un evento y los contrato. No quiero dar más datos porque con esto... Sí, con el catering vos sabés a cuántas personas tenés que atender, entonces ya hay digamos, una planificación de cuánto se tiene que comprar o qué menú se ofrece. Es un ingeniero. ¿Qué sería el catering para vos? Un ingeniero. Bien, y las viandas serían un make to order. Tal cual. Profe. Sí. Pero el catering podría ser también mitad y mitad. Porque el catering ya de por sí vienen ciertas cosas incluidas. Por ahí uno cuando lo pide, no sé, hay algo que no le gusta y dice, bueno, esto no lo quiero o quiero agregar un lechón, suponete. Es mitad y mitad. ¿O no? Pero todo esto vos ya lo tenés planificado. Para mí la diferencia es en que el catering como que es más, conlleva más diseño, porque por el catering puede variar dependiendo de la fiesta, entonces como que no sé, tiene más tiempo de diseñar como no sé,
Capaz no es lo mismo que vas a servir un catering en tu casa que capaz un catering en un casamiento. No, estamos pensando si catering empresas, catering un casamiento, ese tipo de catering. O sea, claro, pero por eso, para mí es dependiendo del diseño y la comida que lleve, como que varía más. Entonces para mí es un ingeniero, porque no lo puedes tener preparado antes, capaz. Como que es dependiendo el cliente y lo que te dice el cliente va a querer. Me gustó esa definición. Me gustaron varias definiciones que dieron, algunas son contradictorias entre sí. A ver, vuelvo a repetir, estamos haciendo un juego, no es matemático. A ver, para mí, cuando lo planifiqué, digamos, pero es mi opinión, no es, vuelvo a decir, no es la verdad absoluta, ¿sí? No es palabra de Dios. Para mí el catering era un engineer to order. ¿Por qué? Porque cuando vos contratás un catering para un evento, vos le decís al catering, dentro de lo que es la línea que trabaja el catering, pero vos decís, por ejemplo, no sé, tengo el lanzamiento de un coche japonés, entonces quiero todo un menú de comida japonesa, con determinadas cosas así, con determinadas cosas, o sea, hay todo un diseño de lo que se va a dar de comer, que si va a ser finger food, que si va a ser esto, que si va a tener, no sé, esculturas en hielo, digamos, hay como todo un diseño muy preciso y ese catering tiene características muy personalizadas para ese evento. Por eso dije el de empresas. Tal vez en un casamiento es más genérico, ¿sí? Porque, no sé, o en una fiesta de empresa de fin de año, vos sabés que va a haber empanadas, sándwiches, tal vez unas medialunas de bienvenida, asado y mesa dulce, digamos. Esto es lo básico. Pero digamos, en el catering de empresa para eventos hay un diseño buscado, hay una idea que tiene que ver con ese evento que es el lanzamiento, una certificación de la empresa, que se asociaron con tal o cual cosa. Entonces, muchas veces, o me pasó a mí, a veces ir, no sé, trabajando en empresas, no sé, nos invitaba al banco a la fiesta de lanzamiento de la tarjeta, no sé qué, y por ejemplo, no sé, toda la comida tenía algo que ver con la tarjeta, o tenía el color de la tarjeta, o tenía forma de tarjeta, o sea, había un diseño muy particular para eso, ¿sí? Era como muy exclusivo para eso. Las viandas, si bien tienen grado de personalización, como dijeron ustedes, digamos, las podés pedir con sal, sin sal, le podés pedir que te cambie la boloñesa por salsa blanca, es un más make to stock. O sea, la persona que hace viandas, digamos, tiene una línea limitada y fabrica en base a lo que vos le pedís y te lo envía normalmente, digamos. A ver, vuelvo a decir, estamos muy en el límite. Vos podrías, tranquilamente, alguien me puede decir, bueno, pero yo puedo ir a una empresa de viandas o a alguien que haga viandas y decirle, yo quiero comer exclusivamente este menú así, y eso sería un engineer to order. Sí, es cierto. Y también puedo ir a un catering y decirle, haceme un menú para 200 personas. Y ya está. Y el catering me dice, mira, vamos a hacer empanada, asado y pastelitos, y está todo bien, y es lo que hacen siempre. También ahí sería un make to order, ¿sí? Entonces podemos decir que es mitad y mitad. Sí, para mí el catering, a ver, por eso trato de personalizar el ejemplo. Si el catering es un catering personalizado, exclusivo para una empresa, debería ser más un ingeniero, porque hay un diseño previo de cómo tiene que ser ese catering, de cómo tienen que estar vestidos los mozos, de cómo se va a atender, de cómo se van a armar las mesas, digamos, no sé, me pasó ir en una época, trabajaba para una empresa y a fin de año el banco nos invitaba a hacer unas fiestas impresionantes en Costa Salguero y eran fiestas temáticas. Entonces, por ejemplo, un año eran 4 culturas. Entonces, todo el lugar estaba dividido en 4 sectores y, por ejemplo, en el sector oriental tenías comida japonesa a morir, tenías después la parte de comida tipo vikingo, ese estilo, después tenías algo de comida europea. Entonces, si bien era la misma empresa todos los años le armaba un catering totalmente distinto. Otro año, no sé, era el circo, por ejemplo. Entonces, eran todas comida como muy vistosa, de muchos colores,
y en invierno, por ejemplo, era la misma empresa, pero hacía, por ejemplo, más comida caliente, buscaba formas de que puedas comer porciones chicas sin quemarte, digamos, tenía todo un diseño por ese lado, pero era como muy exclusivo de ese evento, digamos, se diseñaba un menú exclusivamente para ese evento. Obviamente hay empresas de catering que simplemente hacen catering, o como bien decía antes, si uno va a la confitería te dice, nosotros hacemos sándwich de miga, hacemos torta, hacemos esto, decime cuánto te hago y ya está, cuántos fosforitos querés y demás. Eso sería make to order, no sería un engineer to order. Pero bueno, esa fue un poco la idea. Vamos a algo un poco más complicado, ¿sí? Y piensen que ustedes tienen la versión mejorada, porque en la columna donde dice viajes, ¿sí? Yo solía hacer otra cosa que tenía que ver con la maternidad, digamos, con los nacimientos, y se armaban unos despelotes terribles. Decidí sacarlo porque en general o me prendían fuego o se mataban entre ustedes, así que lo armé con viajes. Vamos al hospital. ¿Qué sería un vacunatorio? Por ejemplo, esos lugares donde uno va y se aplica una vacuna. Make to stop. ¿Por qué? Acuérdense siempre del por qué, me interesa el por qué. Sí, y porque me ha pasado muchas veces que por ahí voy a ponerme tal vacuna que ya viene en el calendario, por ende ya la tienen que tener y te dicen, no, no tengo más esta vacuna, venite, no sé, la semana que viene que llegan. Bien, bien. ¿Alguien tiene algo en opuesto? No se empiecen a quedar con el primero que hable, ¿eh? ¿Alguien piensa distinto? ¿No? Bien. Ya los perdí en la participación. Bien, para mí también es un make to stock. Las vacunas están ahí y uno va y se la aplica. Es así. Si la vacuna está, se la aplica, y si no está, no se la puede aplicar. Bien, vamos a una maternidad. Cuando digo maternidad, estoy pensando si bien el lugar es siempre el mismo, cómo se estructura, digamos, dar a luz, ¿sí?, a una criatura, ¿sí? ¿Qué sería una maternidad? Ensemble to order. ¿Por qué? Y porque tienen una idea de cómo va a parir, pero cada una pare distinta. A ver, no tienen el mismo trabajo de parto todas las mujeres. Es una buena explicación, me gusta. ¿Alguien tiene otra cosa? No, profe. Ya se me muere en la primera. Me quedó en la duda este. A ver, ¿qué pasa si yo digo, no sé, voy a un hospital público donde siempre es la misma gente haciendo más o menos lo mismo? Por ejemplo, para meterles algo para que piensen, chicos, vamos. Pero la maternidad no puede ser un ingeniero. ¿Por qué? Y, pues no sé, por ejemplo, para programar los espacios o las fechas. Con todo el tema. Yo, por ejemplo, cuando fui papá, con mi pareja decimos que es una cesárea programada. Entonces ya la clínica sabía que nosotros ese día a tal hora íbamos a ir y a tal hora íbamos a tener a mi hija. A ver, pero cuando fuiste a esa clínica y demás, ¿sí? En esa clínica, ¿sí?, que ustedes fueron, supongo que fueron por recomendación del pediatra. No, por la prepaga que teníamos. Ok, por la prepaga. Bien. ¿Y quiénes los atendieron para tener el parto en esa clínica? No, la obstetra de cabecera. Ok. Sí, la obstetra, sí. Ok. Que trabajaba en esa clínica. Ok. No, estaba buscando otra cosa, pero no es por ahí. Bien. ¿Cómo? Back to stop, porque siempre se hace lo mismo, o sea, es un entorno controlado. Donde siempre Podría ser, es un buen razonamiento también. Alguien dijo assemble to order y alguien dice make to stop. Cada uno dio una buena razón. ¿Alguien opina de una de las dos maneras o tiene una tercera? Después había un compañero que dijo engineer to order porque le armaron para cuando él fue con la mujer. Es una tercera opción. ¿Qué más? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Alguien le parece que alguna de las opciones es más válida?
Bueno, a ver, si bien, vuelvo a repetir, todas podrían ser válidas según la explicación, por eso me interesa la explicación, en el caso mío la armé pensando en un ensemble to order. ¿Por qué? Porque en muchas maternidades, ¿sí? Cuando, digamos, o por lo menos lo que pasó en mi familia, la verdad que no soy un experto en el tema, era que el pediatra, el obstetra que atendía a la persona embarazada le decía, mira, yo te recomiendo estas 2 o 3 clínicas que son las que yo trabajo y yo ahí puedo armar mi equipo. Entonces, ¿qué se hacía? Cuando se planificaba el parto, ¿sí? O estaban dentro de las fechas, el obstetra muchas veces iba con su equipo, o sea, se ensamblaban distintos equipos según quién fuera la paciente, ¿sí? Si bien el hospital era el mismo, la sala era lo mismo, de repente cambiaba quién era la enfermera, quién era el anestesista, porque era el equipo de uno o de otro, o si faltaba alguien, se armaban como ensambles de equipos para recibir a la persona, digamos, que venía a este mundo. Entonces, desde ahí a mí me parecía que la maternidad, por esto de que ensambla equipos con profesionales en distintos lugares, porque ese mismo equipo tal vez se vuelve a ensamblar en otra maternidad, o en la otra maternidad hay uno que no llega, entonces va otra enfermera o va otro anestesista, digamos, tiene esa cosa de ensamblar para eso. Para mí era por eso. Bien, vamos a una operación, ¿sí? Me refiero, cuando digo operación, hablo de el concepto de operación en sí. No estoy hablando de una operación puntual cardíaca, ni una operación de tendones, ¿sí? Hablo de el concepto de operación, lo que implica, ¿sí? Armar una operación, ¿sí? Tener todo listo para una operación. ¿Qué creen que es? Para mí, hacer apellido. Era un make to talk. Make to order, perdón. Make to order, perdón, sí. Sí. Ok. Porque el ¿Por qué? concepto de la operación, los médicos ya lo tienen, tendrían que tener las cosas preparadas y demás. Puede ser que la operación surja en el momento de urgencia o que ya venga preparada con anticipación, pero todo ya está preparado en la clínica, se supone, ¿no? En cambio, por ahí sería dudoso diferente si estamos hablando de una operación estética. Tal vez ahí sí diría que es ingeniería a pedido, porque depende de cómo quiera quedar el paciente. Me gustan las definiciones. Bien, me quedo con eso, pero quiero escuchar al resto. ¿Qué dicen? Yo también creo que es make to order. ¿Es make to order también? Sí, porque, a ver, como dijo mi compañera, creo que puede variar capaz en el ensamble que dijo ella, como eso, o que cambie, ponerle la operación de qué va a hacer, ponerle, o sea, no sé, de corazón, de pulmón, no sé, en eso. Pero el ensamble ya, eso es lo que cambiaría nada más. O sea, la manufactura, bien, lo básico lo tienen. Tenemos 2 make to order. ¿Alguien piensa distinto? Profesor, ¿podría ser también engineer to order? Porque a veces se programan las operaciones, depende para qué sea, te dicen que puede ser un diseño de tal metal, otro metal, según las fajas que te querés poner para una hernia, depende también el diseño que ellos quieren ponerte, el precio, todo tiene un orden a veces en las operaciones. Bien, me gusta también esa definición. Tenemos un engineer to order y 2 make to order. ¿Qué definen? Make to order para mí también. ¿Por qué? Sí, por lo como dijo la primera compañera, para mí que es de esa manera. Bien. ¿Alguien más? No, yo engineer to order. ¿Por qué?
porque si vamos a una operación generalizada, algunas tienen un diseño diferente a la hora de realizarse una operación. O sea, no nos estamos solo metiendo solo en una sola materia, o sea, en un hospital o en un proceso solo. O sea, hay diferentes operaciones que necesitan diferentes diseños. Bien, me gusta también. Tiene que estar armado. Sí, termina, perdón. ¿Seguís ahí? Sí, eso no. Ok. Tenemos 4-2 entonces. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere opinar? Yo no creo que sea tan engineer to order, porque tipo los pasos a trabajar en una operación ya están pactados, porque ponele, ya se lo enseñan a un cirujano cómo actuar en cada operación, solo que va cambiando depende del paciente. Bueno, es una buena O el explicación. equipo. Es una buena explicación. Bien, ¿qué más? ¿No? Bueno, a ver, les cuento qué pensé yo cuando armé todo esto. Para mí, la operación es engineer to order por excelencia. ¿Por qué? Porque no hay dos operaciones iguales. En una tenés un cirujano, en otra tenés operando un cardiólogo. Una es una operación estética, otra es una operación a corazón abierto. Inclusive la sala se configura distinta, o sea, distintas luces, distintas iluminaciones, tiene distinta cantidad de personal exclusiva para esa operación. No es lo mismo cambiarle una válvula que ponerle un stent o un marcapaso, que hacer una cirugía estética o que operar un menisco o no, una almohadilla de la almohada, de la columna, perdón. O sea, requiere distintos profesionales, tal vez requiere piezas, ¿sí?, que hay que mandar a hacer exclusivas para esa operación, ni hablar un trasplante, digamos. Cada operación en sí, si bien algunas se pueden repetir, porque tal vez una operación de meniscos es muy parecida, en general, la sala de operación todo el tiempo está cambiando, ¿sí?, de diseño y de profesionales que van a trabajar ahí según el tipo de operación, porque en general, más allá de que hay cosas muy comunes, cada operación es única, porque por más de que sea, a ver, no sé, coser un tendón, cada tendón tiene su especificación, va a requerir determinadas agujas, determinada especialización del médico, determinado, no sé, lo que fuese. Entonces, para mí, sí, es una planificación muy grande, salvo que sea una emergencia, pero cuando es programada, hay una planificación muy grande de vamos a necesitar tal equipo, vamos a necesitar o no tener sangre de repuesto, vamos a necesitar no sé, cirujano, instrumentista, 2 enfermeras, digamos, es como muy específico de cada operación. Desde ahí era eso. Es cierto también lo que decían muchos, que hay operaciones que son como mucho más simples, no sé, alguien se quebró un brazo y hay que ponerle un hueso, eso tal vez podría ser un make to order porque es como digamos, dentro de las operaciones que hace el hospital, digamos, se piden un par de tornillos estándar y se arregló. Podría ser también. Pero en principio yo lo pensé en ese sentido, digamos, como algo, digamos, como el nivel máximo de personalización, ¿sí? Porque además cuanto más compleja sea la operación, más única va a ser esa operación en sí. Pero les vuelvo a repetir, digamos, estamos jugando, la idea es que practiquen esto y que veamos. Bueno, vamos que estamos cortos de tiempo. Un dentista, un médico, cuando yo voy, digamos, en un turno genérico para arreglarme una carie, para que me revise un poco, ¿qué sería? Assemble to order. Assemble to order, ¿por qué? Y porque si estamos hablando de arreglar una caries, por ejemplo, como dijo usted, es algo cotidiano. En cambio sería diferente por ahí si le tendría que hacer una muela. No es la misma muela para todos los distintos pacientes. Bien, pero digo, arreglar una caries, no, digamos, no es más o menos lo que hace todo el tiempo el dentista, si bien no todas las caries son iguales, ni todo, pero en general, digamos, el dentista tiene todo ahí para hacer. Claro, para ahí sería
ahí sería make to stop. Porque es algo que lo hace todos los días. No, digamos. Y además ya dijimos que make to stock, también esto, acuérdense, make to stock dijimos que era el vacunatorio. ¿Qué sería el dentista? Vas bien, estás bien orientada, falta un toquecito más. Se da cuenta con el instrumental, profe, ese es el tema. O sea, no necesitas fabricar nada. Digamos, a ver, no necesita fabricar nada, es cierto, porque cuando uno va al dentista o al médico, obviamente no va a fabricar nada. Clara su profesión. Pero, digamos, te brindo un servicio, a ver cómo lo digo, te brindo un servicio con las cosas que habitualmente tiene. Él no sabe, hasta que vos llegás, qué servicio te va a brindar. Sí, profe, pero a ver, si es algo común, tapar una carie, extraer una muela, una cosa así, sí sería make to order, porque es lo que hace todos los días. Ahora, si yo tengo plata y quiero hacerme la sonrisa de, qué sé yo, de Taylor Swift. Vamos a una consulta básica que te resuelva el problema ahí, o digamos, que sea algo básico, no vayamos a algo demasiado complejo como rehacerse toda la boca, sino que vas por una carie, por una limpieza, por un dolor, para que, no sé, te ajuste un aparato. Entonces make to order, porque ya es todo lo que hace cotidianamente. Vos lo pedís, bueno, te extraigo la muela, pum, te arreglo la carie. Ya está. Bien. Claro, porque un poco en la explicación, pero me gusta lo que decís. ¿Qué más? Yo creo que también lo mismo que mis compañeros make to order, pero porque sería como que nada más lo especificaría la boca de cada uno. Después, si la carie es más grande, más chica, si tiene que extraer una muela o dos, como que cambiaría nada más en eso. Bien. Ahí lo especifica nada más. Me gusta más esa explicación. ¿Alguna otra más? ¿No? A ver, con respecto a lo que vos decías, a ver, yo también creo que es make to order, pero no porque lo haga todos los días, digamos. A ver, si querés, no sé, por decirte algo, digamos, en la fábrica donde yo trabajaba, que hacía válvulas a medida, todo el tiempo estábamos haciendo válvulas a medida, pero no por eso éramos make to order. A ver, el dentista o el médico para mí es make to order porque, digamos, empieza a dar el servicio cuando llega el paciente y se da cuenta qué es lo que necesita. O sea, el dentista no sabe en general, o el médico de antemano, qué uno tiene, o sea, cuál es el problema. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es el servicio, digamos, uno le diría, bueno, cuando uno llega le dice, mira, me duele acá. Bueno, te saco una radiografía, tienes una caries, te la arreglo. Punto. Digamos, sería eso, porque el servicio empieza cuando llega el paciente y ahí se entera, digamos, el dentista, el médico, qué es lo que tiene que hacer. Y además, digamos, ya tiene todo en stock, digamos, solo le queda, entre comillas, digamos, porque acá es un servicio, no está fabricando, fabricar el servicio, pero ya tiene los tornos, ya tiene, digamos, las pastas, tiene la anestesia, tiene todo como para resolvértelo en ese momento, por más de que, no sé, el primer paciente vaya y termine haciendo una limpieza de dientes, el otro sea un problema de encías y el tercero sea una caries, ¿sí? o una extracción de una muela, lo que sea. Pero me parece es eso, o sea, a medida que va llegando, acá no llega la orden de compra, llega el requerimiento del paciente. Cuando lo tiene el paciente, él ejecuta. Bien, vamos rápido, que no, ya son las 8. Bien, no, estamos medio... Bueno, nada, hagamos esto rápido y nos sacamos de encima. A ver, hagamos los 4 a la vez. ¿Qué le parece que es? Una luna de miel, ¿sí? Un viaje en crucero, un paquete armado por una agencia de viajes y un viaje exclusivo. O sea, yo llamo a una agencia y digo, quiero ir a recorrer África o quiero ir a Europa a visitar estos 4 países, así, tengo tanta plata y demás. ¿Qué les parece que es cada uno? Luna de miel en Engineer to Order. ¿Por qué?
Hay una planificación previa. Para mí el viaje exclusivo es Engine to Order, ¿Por qué? por el grado de personificación que tiene. Sí, pero en la luna de miel, si yo no voy a ir a los paquetes por ahí que me ofrecen la agencia, yo digo quiero ir a tal lugar y hacer estas excursiones y creo yo, ¿no? A ver, yo pensaría, a ver, está bien lo que decís, pensaría en una luna de miel más estándar. Digamos. Claro. Como que la luna de en ese miel, caso, sí, el viaje sin estar diseñada, está diseñada, o sea, va a tender a lo romántico. Sí, tal cual. Va a ser un determinado hotel o a determinados hoteles que son como más exclusivos para eso y a lo sumo te venderán algún paquete de excursiones armadas para recién casados. Entonces, es Ensemble to Order. Podría ser. Y lo dan Piensen las 4 a la vez ahora, como para ver, porque tal vez con eso... paquete de agencia de viajes que sería Make to Stop. Es lo que te propone la agencia. Ya el paquete armado, lo que a tiene. ver, el paquete de agencia yo lo pensé, es cierto lo que decís, pero lo pensé desde la agencia armando el paquete. Ahí estuve mal, pero porque te cambia el sujeto, pero hago esa aclaración. El paquete de agencia sería un paquete ya armado que la agencia te ofrece. El paquete lo arma la agencia. ¿Cómo, profe? El paquete lo arma la agencia. O sea, la agencia define cómo armar el paquete. Make to Order. A ver, cuéntenme los 4 y me justifican los 4 cuando me... Bueno, yo creo que dije casi todos. Dale, repetímelos. A ver. Bueno, la luna de miel había dicho que era Engineer to Order, pero bueno, dando las especificaciones que dio usted, por ahí no tanto, sería más que nada el viaje exclusivo, sí, Engineer to Order. Paquete de agencia de viajes, bueno, le dije Make to Stop. Bien. Viaje en crucero. Por ahí sería Make to Order. Y la luna de miel Ensemble to Order. Bien. ¿Alguien opina distinto? ¿Alguien tiene otra cosa? Para mí todos son Make to Order menos el viaje exclusivo y a Engineer. ¿Por qué te parece que la luna de miel o el viaje en crucero sería Make to Order? Porque ya son cosas que tiene preparada, por ejemplo, como dijiste, que la luna de miel la preparaba la agencia, el paquete de la agencia. Es algo que ya está armado. Sí, pero por eso aclaré que el paquete de la agencia lo piensen desde la agencia armando el paquete, no desde el cliente que lo compra. Entonces puede ser un ensamble la luna de miel. Vos elegís lo que te dice, bueno, si querés esto, esto y esto, es un ensamble. El viaje crucero ya está definido, es lo que hay dentro del crucero. No hay otra cosa. Bien, me gustan tus definiciones. No concuerdo en algunas, pero me gustan. ¿Qué más? Bueno, está buena la diferencia. Vamos, chicos, 1 o 2 más, vamos. Yo puse que el viaje exclusivo para mí sería el engineer porque está más especificado, es acorde al cliente, bueno, el cliente lo realiza. En la agencia, el paquete de agencia puse Make to Stock porque la agencia, debe tener tantos paquetes y al llenar un cupo ya ese paquete no está más, entonces no lo podés comprar. Entonces, nada, no tenés más stock, tenés que comprar otro paquete capaz. Lo pensé por ese lado yo. Después estoy en duda la realidad de luna de miel y viaje en crucero. Yo puse luna de miel Make to Order por una situación de que capaz el cliente suele a especificar más las cosas por una situación de que es más íntimo, no sé qué, no sé, lo vi por ese lado, y porque los veo, para mí los dos son Make to Order,
de esos. Porque el viaje crucero también me parece lo mismo. Ok. ¿Tenemos alguien más? Bien, a ver, les cuento qué pensé yo. El viaje exclusivo, que no hay duda, es Engineer to Order porque hay todo un diseño previo de lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. El paquete de la agencia de viajes, que acá es donde medio metí la pata, yo lo pensé como un Assemble to Order. ¿Por qué? Porque es la agencia que toma un hotel con estas excursiones, con esta